Bienvenidos al canal Shaba Misterio. Todos aquellos que buscan historias verídicas de casos paranormales, pónganse cómodos y dejen que su mente los transporte a un viaje lleno de misterio. Comenzamos. El tesoro del teniente. Historia mandada por Pedro Cardona. Todo este asunto comenzó con una plática que tuvo mi esposa con un amigo de su trabajo. Él le platicó que en su casa pasaban cosas paranormales y que su hija veía por las noches unas llamas que aparecían abajo de un guayabo. Ella le comentó que conocía una señora que era medium y que ella podía comunicarse con los espíritus. Y ya, en la plática, quedaron de acuerdo en que iría a su casa, con la señora medium, su hijo, mi esposa y yo. Se llegó el día y partimos a este lugar que queda cerca de Ayotlán, Jalisco. Llegamos y la medium habló con esa familia. Dijo que si encontrábamos dinero, todos iríamos partes iguales, quedando ellos de acuerdo, pues era lo más lógico que donde aparecen las llamas había dinero enterrado. La señora se puso a meditar y comenzó a contactar a los espíritus que cuidaban el dinero. Comenzó a platicar con ellos, pero cada que hablaba, su voz era muy diferente. Con los que platicaba, la vidente, eran los cuidadores del tesoro. Era una pareja de esposos. El hombre era teniente. La esposa del teniente le decía que ya quería descansar, que ya entregara ese dinero. Y él decía que aún no era tiempo, que debía guardarlo aún más. Ese fue el primer contacto que la vidente tuvo con los espíritus. Eran las 11 de la noche y comenzamos a escarbar bajo aquel guayabo donde aparecían esas flamas. Algo curioso e inexplicable ocurrió. Nos dio un sueño profundo a todos y nos quedamos dormidos. Despertando a las 2 de la mañana, vimos que el pozo que comenzamos a escarbar ya tenía 1 metro de profundidad y 3 metros de ancho, y nadie se acordaba quién lo había escarbado. La vidente se volvió a conectar con el espíritu del teniente, y este le comentó que no iban a hallar nada de dinero, que ya lo había movido, que ese dinero se lo daría a la hija de la familia, pero tiempo más adelante. Comenzamos a guardar nuestras herramientas y de repente se sintió un aire frío y que pasaba por un lado de nosotros. A mí la piel se me erizó y sentí un miedo extraño. Las gallinas del corral se empezaron a alborotar, aleteando y corriendo de un lado a otro. La señora vidente dijo que en ese momento pasó un caballo negro por el lugar con el teniente cabalgando. Hay muchos tesoros, aún enterrados en muchas partes de nuestro suelo. Yo soy uno de los muchos que se aventuran a ir por uno, pero recuerden que siempre hay un espíritu o más cuidando esos tesoros en lugares verdaderamente misteriosos. Poltergeist. Historia mandada por Betty de la Rosa.
trabajo en casas particulares, haciendo el aseo. Había una en particular, donde sucedían cosas extrañas y paranormales. Esta casa queda por Zapopan, Jalisco, en Villa Coral. Tenía una compañera, con la cual cuidábamos 2 niños, uno de 1 año y medio y otro de 4 años, y hacíamos el aseo de esa casa de 2 pisos. Seguido nos quedábamos a dormir, pues los patrones de la casa salían por las noches. Yo por las noches seguido escuchaba una pelota rodar por las escaleras, y en la cocina que movían los trastes, y me percataba de que no había nadie. En una ocasión, mi compañera se encontraba bañando a los niños. Cuando los terminó, a los pocos minutos me gritó. Yo fui inmediatamente al baño, y ella, asustada, me dijo que en el tapete del baño se formaron unas huellas de niño, como si alguien estuviera encima de él. Yo no vi nada en ese momento, pero 2 días después ocurrió lo mismo. Mi compañera me gritó asustada. Me dijo que alguien estaba en el baño. Yo le dije que no había nadie. Solamente en la casa estábamos ella y yo, pues los niños estaban con sus papás, que habían salido. Me dijo que mirara el tapete, y en efecto, había 2 huellas de un pie chiquito marcados. Yo agarré el tapete y lo sacudí. Lo volví a colocar en el piso. En ese instante, se volvieron a marcar esas 2 huellas, como si en ese preciso momento algún ser invisible pisara esos tapetes, y salimos asustadas del baño. En otra ocasión, la señora se fue a una boda y su esposo llegó de trabajar ya tarde. Estábamos mi compañera, el señor de la casa, los 2 niños y yo, que dormía con el de 1 año y medio. Todos los cuartos estaban en la segunda planta, y de repente, en la planta de abajo, escuché ruidos en la cocina. Me levanté y vi prendidas las luces de abajo y la de las escaleras, las cuales ya se habían apagado. Comencé a hablarle a mi compañera, pues pensaba que ella era la que estaba en la cocina. En eso salió de su cuarto, y enseguida el señor, el cual le dijo a mi compañera que bajara a apagar las luces. Ella le dijo que no, pues tenía mucho miedo por las cosas inexplicables que ocurrían. Yo le dije que yo bajaría, y así lo hice. Apagué la luz de la cocina, la del pasillo y la de las escaleras. En cuanto llegué con ellos a la planta de arriba, se volvieron a prender las luces. El señor dijo que mejor nos metiéramos a nuestros cuartos a dormir. Ya han bendecido la casa, y también fue una persona que es espiritista e hizo limpias, pero todo sigue igual. La casa sigue igual de encantada. Una casa poseída por poltergeist. Una casa verdaderamente misteriosa. La mirada del fantasma. Historia mandada por Juan de la Torre. Trabajo de vigilante en una empresa de productos de harina.
Dicha empresa tiene su taller especial para sus vehículos y me dejaron en el turno de la noche en ese taller. Todo el personal salía de trabajar después de las 8 de la noche y quedaba todo solitario. Yo daba rondines por todo el taller, que era muy grande. La primera vez que me sucedió algo inusual fue una noche que andaba dando mi rondín. Escuché que alguien pronunciaba mi nombre al oído. A mí se me erizó la piel y volteé para todos lados tratando de encontrar algo, pero no vi nada. Otra noche que andaba recorriendo ese taller, sentí como si alguien viniera caminando tras de mí. Sentía la presencia de algo que me perseguía. Yo lo que hice fue apresurar mis pasos, pero la presencia y ruidos de algo que no podía ver, pero me seguía, ahí estaba. Llegué corriendo a la caseta de vigilancia y me encerré. Ya tras los vidrios de la caseta vi que no había nadie y todo se encontraba en calma. En ese taller no había día que no pasara algo. Ruidos de pasos, sombras. Las luces de las camionetas se prendían y apagaban por sí solas. Otra noche, que hacía mi rondín, sentí un aire muy frío que recorría mi cuerpo y sentí la presencia de alguien. Algo me hizo girar y cuando volteé, vi afuera de las oficinas a una persona de avanzada edad parado. Era un señor canoso, que ya se veía grande, y me miraba fijamente. Quise correr, pero mi cuerpo se quedó inmóvil, paralizado. No podía mover alguna parte de él. Solo la vista la mantenía fija viendo a esa aparición. Un sentimiento extraño se apoderó de mí. En vez de sentir temor, al estar frente a ese espíritu, sentía una tristeza enorme. La mirada de ese señor tenía una expresión como si me estuviera pidiendo ayuda. Y también reflejaba una gran tristeza en su rostro. Yo comencé a llorar, y ese ser dio 3 pasos hacia adelante y se desvaneció. En cuanto desapareció, me pude mover. Ese día pedí que me cambiaran de lugar, y así lo hicieron. Nunca olvidaré la mirada de ese ser, que tal vez me pedía ayuda. Una mirada llena de tristeza. Una mirada verdaderamente misteriosa. Grabaciones misteriosas. Historia de Salvador García. Tenía un amigo en el trabajo que se llama David. Él conocía a un muchacho que decía que donde vivía a cada rato lo asustaban, que ocurrían cosas paranormales en su casa. Me comentó David de ir a casa de este muchacho a grabar por la noche, y así lo hicimos. Se llegó el día y me armé de un equipo, que era mi amigo David, mi hermano Fernando, otro amigo de la familia Hansel y yo. Al llegar platiqué con el dueño de la casa, el cual me contaba experiencias paranormales que había vivido ahí. Una de ellas fue que, estando
en el lavadero, sintió una presencia. Y en instantes su cuerpo se paralizó y en el puro oído le aventaron como un vaho. También me contó que su esposa vio la sombra de un niño caminar por la sala y luego desaparecer. El sonido de canicas bajando por las escaleras. Se llegó la noche y me puse a colocar mi cámara para grabar, la cual la instalé en el piso de abajo, pues tenía buena visión, ya que los 3 cuartos se comunicaban por un pasillo largo que daba a la puerta de la calle. Nos subimos todos al techo y se quedó grabando la cámara desde las 10 p.m. hasta las 4 de la mañana. Ya cuando revisé la grabación, vimos y escuchamos cosas paranormales. Se escucha como si alguien estuviera a un lado de la cámara y aventaran un vaho. También se ve una sombra pequeña por el pasillo y se escucha un grito cuando yo le abro la puerta a David de la calle. Les vamos a dejar la grabación original para que vean y juzguen ustedes. Una grabación verdaderamente misteriosa. Almas que se reúnen. Historia de Jorge García. Les platicaré una experiencia que viví realmente bonita. Vivo en casa con mi hermano, que es el más chico de los 6 hermanos que somos. Hace un par de años, mi mamá falleció. Y lamentablemente, mi papá hace poco. Una tarde estaba acostado en el sillón de la sala y vi que venía mi hermano caminando. Y atrás de él vi a mi papá. Lo vi claramente, como si nada hubiera pasado. Mi papá le iba platicando algo a mi hermano. Él obviamente no lo veía,
Pero ¿por qué yo sí? Mi hermano subió las escaleras para su cuarto y mi papá atrasito de él. Yo me di el levantón, precipitadamente, pues era consciente que mi papá ya no estaba en este plano. Pero yo lo estaba viendo. Le comencé a hablar, mientras él subía las escaleras junto con mi hermano. Le seguí hablando a mi papá. Mi hermano llegó a su cuarto y se metió. Y mi papá ahí se encontraba afuera del cuarto de mi hermano. Pero eso no era todo. Además de mi papá, con él se encontraba mi mamá. Y yo frente a ellos dos viéndolos, cómo me sonreían. Verdaderamente fueron sentimientos encontrados, de alegría al volver a ver a mis papás juntos, pero también de confusión. Yo quise abrazarlos, pero mi papá estiró su mano, como impidiendo que no lo hiciera. Ellos se voltearon a ver, como diciendo, ahí está nuestro hijo. Se veían contentos. Yo vi cómo mis papás comenzaron a desvanecerse, hasta desaparecer. Después sucedió algo asombroso. En cuanto desaparecieron, me encontraba nuevamente en el sillón. O sea, de estar arriba en el cuarto, me transporté nuevamente al sillón de la sala. Mi explicación de esto que me sucedió fue que mi alma, de algún modo, salió de mi cuerpo y presentó este hecho maravilloso de volver a ver a mis papás y además saber que ya están juntos. Le doy gracias a Dios, a la vida y al destino haber podido presenciar este regalo verdaderamente misterioso. La sombra de la bruja. Historia mandada por Refugio Gutiérrez. Renté una casa hace tiempo. Vivo sola. Tengo 60 años. La casa que renté es pequeña. Tiene un cuarto, una sala, cocina, un baño y un patio. La primera semana la pasé a gusto y tranquila en esa casa. Pero al pasar los días me daba cuenta de que pasaban cosas extrañas. Se escuchaban que movían los trastes en la cocina. La puerta de la entrada se escuchaba que la abrían, pero no era nadie. Un día estaba recostada en mi cama, viendo un programa, y comencé a escuchar pasos en el patio. Apagué la televisión y volví a escuchar estos pasos. Yo pensé que alguien se había brincado. Me senté en la cama. Me quise parar, pero mi cuerpo se paralizó y no pude moverme. Solo veía el pasillo que daba de la sala al patio. En eso vi una sombra de una persona que caminaba lentamente de la sala al patio. Yo comencé a rezar y poco a poco pude mover mi cuerpo. Me dirigí al patio y no había nadie, pero sí se sentía la presencia de algo o alguien en ese momento. Al día siguiente prendí unas veladoras e hice oración, y todo eso se tranquilizó por un tiempo. Hasta que una noche que me disponía a acostarme,
comencé a escuchar pasos de alguien que estaba en la azotea. En cuanto me quise parar, mi cuerpo se paralizó y ya no pude moverme, pero sí podía ver mi habitación. En un instante, en la esquina de mi cuarto, apareció una figura horrible. Yo la describo como una bruja. Este ser tenía el pelo largo que le cubría el rostro y unas uñas exageradamente largas. Esta aparición me comenzó a llamar con sus manos, de que fuera hacia con ella. Lo que hice fue comenzar a rezar y pedirle a Dios que me protegiera de ese ser aterrador. En cuanto iba rezando, esa cosa se iba desapareciendo. Ya cuando me pude mover, me levanté y prendí las luces. Ese fue mi último mes en esa casa. Me cambié a otro lugar. No sé si a las personas que habitan esa casa se les siga apareciendo ese ser verdaderamente misterioso. Una alma en pena. Historia de Jorge Rodríguez. Trabajaba en una jabonera, donde ocurrió un lamentable accidente, terminando con la vida de uno de los trabajadores, desencadenándose sucesos y cosas paranormales dentro de la misma fábrica. En una ocasión me encontraba en mi hora de comida. Nos juntábamos todos en el comedor. Éramos alrededor de 12 trabajadores, cuando vimos cómo la puerta del comedor se abrió por sí sola y los trastes que había en un pretil sonaron como si alguien los hubiera intentado mover. Los compañeros que quedaban frente a la puerta que se abrió dicen que alcanzaron a ver como una sombra que entraba, como si fuera una sombra blanca, fue lo que comentaron. Días después, me encontraba acarreando el jabón en unos vagones pequeños, que es donde se transporta. Lo iba jalando y de repente sentí cómo me lo empujaban. Yo pensé que era un compañero, pues seguido nos ayudábamos. Yo apresuré el paso, pero el empujón era demasiado fuerte que hasta me hizo correr. Y yo diciéndole a mi compañero que se tranquilizara, que más despacio. Al terminar el recorrido del vagón, volteé a ver quién me lo había empujado, y llevándome la sorpresa de que no era nadie. Otro día me quedé a hacer tiempo extra. Nos quedamos 2 compañeros y yo, pero solo a empaquetar el jabón. A mí me dieron ganas de ir al baño, el cual se encontraba a la entrada de la fábrica. Y cuando iba caminando, volteé a ver hacia adentro de la fábrica y vi a una persona adentro que no conocía. No debía haber nadie, pues los únicos que estábamos en la fábrica eran mis 2 compañeros y yo. Yo me le quedé viendo a esa persona y ésta me hacía señales de que fuera con él. Yo seguía observándolo y vi algo que me erizó la piel. Vi cómo esa persona, bueno, ese ser no tenía pies. Esa aparición estaba flotando y llamándome con su mano que fuera. Salí corriendo con mis amigos y les conté todo.
Tiempo después llevamos veladoras al lugar y le hicimos oración a esa alma, que tal vez era la del trabajador que falleció ahí. Al parecer sí funcionó y ya no hubo más presencias verdaderamente misteriosas. Regresé del más allá. Historia mandada por Lourdes Gutiérrez. Estas experiencias me sucedieron estando hospitalizada. La primera vez fui por una operación que me realizarían, y al ponerme la anestesia no supe más de mí. Al abrir los ojos me vi en una carretera solitaria. Yo me sentía muy cansada, cuando de repente vi que un carro rojo se aproximaba a mí. Al llegar el vehículo, vi que era un cuñado, el cual ya había fallecido, y me dijo que me subiera al carro, que él me llevaba. Y así lo hice. Pero en cuanto comenzó a avanzar el vehículo, me dieron ganas de hacer del baño, y le dije que se parara, y así lo hizo. Me bajé y me metí a una casa, la cual estaba sola. Hice del baño y me salí. Ahí estaba mi cuñado, esperándome para llevarme. En cuanto me iba a subir, llegó una hermana, esposa de ese cuñado, la cual también ya había fallecido. Ella me dijo que no me subiera. Él insistía en decirme: súbete, yo te llevo. Pero mi hermana me decía que no. En eso, mi cuñado soltó una risa demoníaca que me dio mucho miedo. Y mientras reía, seguía diciéndome: súbete, yo te llevo. Yo comencé a correr hacia el otro lado. En eso se abrió un hoyo en el suelo y caí. Todo se nubló, y cuando abrí los ojos, estaba en el hospital recuperándome. La segunda vez que ocurrió algo similar, también fui hospitalizada a causa de la pandemia. Recuerdo que me puse grave una noche y ya no supe de mí. En cuanto abrí los ojos, vi un jardín muy bonito y grande. Seguí caminando y bajo unos árboles grandes y frondosos había una mesa grande con comida abundante. En esa mesa se encontraban mis padres y 3 hermanos. Todos ellos ya habían fallecido. Me puse feliz al verlos y me arrimé con mi mamá. Ella me sonrió, pero me dijo que no debería de estar aquí, que no era mi tiempo y que me fuera. Yo me sentía feliz y a gusto en ese sitio y le dije que quería quedarme con ella. Nuevamente me dijo que no debería estar ahí, pero ya me lo dijo regañándome. Yo, obedeciéndola, me di media vuelta y comencé a retirarme de ese lugar hermoso. Desperté en el cuarto del hospital y a mi lado se encontraba una hija y le conté todo lo sucedido. Creo que visité el plano de los que ya no están con nosotros y por algo regresé a la tierra. Designios de Dios verdaderamente misteriosos. Los seres del mar. Historia mandada por Leonardo Ávila.
Les platicaré que hace tiempo atrás, cuando tenía 11 años, fui con mi familia de vacaciones a Puerto Vallarta. Éramos mi papá, mi mamá, un hermano de 7 años y yo. Íbamos en carretera, en la camioneta de mi papá. Y cuando salimos, a mí me gusta ir viendo el paisaje. Ya casi llegábamos a nuestro destino, pues ya se veía el mar. En eso estaba viendo que se veía muy bonito el paisaje, cuando, en el cielo, vi una esfera luminosa. Esta esfera se encontraba flotando arriba del mar. Yo les dije a mis papás que veía algo en el cielo, pero ellos no me hicieron caso. Mi hermanito venía dormido, así que yo era el único testigo de eso que estaba viendo. La esfera luminosa comenzó a bajar y en eso desapareció. Yo volteé para buscarla en otro lado, pero ya no había nada. Llegamos a comer y después de ahí nos dirigimos a la playa. Mi papá llevaba una tienda de campaña, la cual la armó en la arena, pues la idea era quedarnos a dormir en la playa. Se llegó la noche y ahí nos encontrábamos en la playa acampando. Hicimos una pequeña fogata. Ya después de cenar nos metimos a la tienda de campaña a dormir. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté me dieron ganas de hacer del baño. Me levanté y me quedé parado mirando esa vista tan hermosa como es el mar. Cuando, en un instante, sucedió lo siguiente. Vi cómo adentro del agua había una luz brillante. Esta se movía lentamente. Ese resplandor iba saliendo del agua y comencé a ver unas cabezas emergiendo del mar y después todo su cuerpo. Eran 4 seres, los cuales tenían luz propia. Me quedé inmóvil al ver aquel espectáculo. Aquellas 4 figuras eran como personas, pero muy altas, y la piel blanca, tal vez por la luz que emanaban. En cuanto reaccioné, corrí a meterme a la casa de campaña. Nunca les dije nada a mis papás, hasta ya de grande. No sé si esos seres viven bajo el mar, o si sean extraterrestres, que de algún modo meten sus naves al fondo del mar. Nunca olvidaré a esos seres verdaderamente misteriosos. Los fantasmas de la carretera. Historia mandada por Ángel Suárez. Les contaré unos hechos paranormales que me sucedieron en carretera. En una ocasión, manejando hacia la ciudad de León, me encontraba solo y ya eran como las 10 de la noche. Los vidrios de la camioneta los llevaba arriba, pues estaba haciendo mucho frío. En eso, antes de llegar a una cuneta, vi pasar como una neblina blanca. En cuanto pasó, la piel se me enchinó y sentí un miedo inexplicable, pues venía tranquilo en la carretera. Yo, en voz alta, comencé a decir: no pasa nada. Repetí esa frase 3 veces. Volteé a ver mi rostro, que se reflejaba
en el vidrio del conductor, y lo que vi me dejó aterrorizado. Vi cómo mi propio reflejo volteaba a verme, mientras me decía: así es, no pasa nada. Escuché claramente esa voz, y mi rostro dibujaba una sonrisa maliciosa. Yo rápidamente bajé el vidrio de la puerta. Aunque entraba mucho frío, ya no la subí más en el trayecto, para no ver a mi reflejo. Días más tarde, iba conduciendo a la ciudad de Tepic. Eran aproximadamente como las 7 de la tarde, por lo cual ya comenzaba a oscurecer. Recuerdo que hay una curva prolongada y a mi lado derecho hay un panteón que se alcanza a ver. Pasé por dicho panteón y, espejeando por el retrovisor, vi que alguien venía colgado atrás de la camioneta. Yo solo alcanzaba a ver la cabeza de alguien que se asomaba. Yo iba muy rápido. De hecho, iba como a 160 kilómetros por hora. Sí, excedía por mucho el límite de velocidad, que es 110 kilómetros por hora. Comencé a bajar la velocidad y me orillé para pararme y revisar la parte de atrás. En cuanto bajé, vi que no había nadie. Volví a subirme a la camioneta y seguí manejando a la misma velocidad. Y nuevamente, por el espejo retrovisor, vi a alguien que venía asomándose atrás de la camioneta. En cuanto esa persona se asomó, yo vi bien su rostro, y era algo verdaderamente aterrador, pues su rostro era el de un esqueleto. Se me bajó la sangre a los pies al ver a aquel ser y paré de golpe la camioneta. Eso que vi, yo creo que era la muerte que me avisaba que si no le bajaba de velocidad, algo grave me podía haber pasado. Desde ese día manejo con precaución, pues aprendí la lección al ver a ese ser verdaderamente misterioso. La mujer lechuza. Historia mandada por Ángel Méndez. Vivo con mi familia en una casa en Cajititlán, Jalisco. Aquí viven mis papás, mi abuela y 5 hermanos. Yo soy el más grande de todos. Afuera de mi casa, en el patio, hay 3 árboles. Una noche que salí al baño, pues este se encuentra en el fondo del patio, miré a una lechuza que estaba parada en uno de los árboles. En cuanto me vio, comenzó a hacer unos sonidos. Yo no le di importancia, pues era una ave. Al pasar los días, esa lechuza se paraba en el mismo árbol y a la misma hora, que eran a las 11 de la noche. Ya mis papás también se habían dado cuenta de ese visitante nocturno. Tengo a un hermanito, el menor, que tiene 8 años. Yo duermo con él en el mismo cuarto. Una noche me levantó asustado y me decía que la señora no lo dejaba dormir. Yo le pregunté que cuál señora, pues no había nadie en el cuarto.
y me la describió. Decía que tenía el pelo largo y que estaba muy vieja. Yo le dije que se acostara conmigo, y estando conmigo no se levantaba asustado y dormía tranquilo. Una de esas noches se levantó mi hermanito con ganas de ir al baño y me dijo que lo acompañara. Salimos al patio y ahí se encontraba esa lechuza. Pero lo que me dijo a continuación mi hermanito fue algo impactante. Me dijo que ahí estaba la señora que lo molestaba por las noches, señalándome con el dedo a la lechuza. Yo le dije que era una lechuza, mientras ésta comenzaba a hacer sus sonidos. Mi hermanito, asustado, seguía diciéndome que él veía a la señora sentada en el árbol, y además decía que se estaba riendo de nosotros. Yo sentí un temor inexplicable y una sensación muy rara. Cuando volví a ver a la lechuza, esta estaba lo doble de grande. Agarré a mi hermanito y nos metimos corriendo. Al día siguiente se lo comentamos a nuestros papás, y ellos como que ya se les hacía raro la aparición de aquella lechuza. Fueron por el padre del templo, y este bendijo la casa, y roció con agua bendita a ese árbol, donde se paraba esa lechuza. De ahí en adelante descansamos de esa ave o bruja, que es lo que pensamos que era, un ser verdaderamente misterioso. Visitante nocturno. Esta historia fue mandada por el canal hermano Extraño pero Cierto. Así que suscríbanse a este canal, Ismael Caloca. Vivía en casa de mi suegra, con mi esposa y mi hija. El ambiente de la casa era bueno, pero empezaron a suceder cosas extrañas y paranormales. Todo comenzó con un juguete que al entrar al cuarto de mi hija, dicho juguete se prendía solo. Sucedió 2 días seguidos y le quité las pilas. Al día siguiente, que entré al cuarto de mi niña, otro juguete se prendió solo, como diciéndome que si apagué uno, estas fuerzas prenderían otro. Fuera de esta casa hay un árbol, y comenzó a pararse ahí una lechuza. Dicho animal, al vernos, comenzaba a silbarnos o a llamarnos, y la verdad sí me ponía nervioso. Le platiqué a una hermana, y ella me dijo que pusiera sal en mi ventana y un pantalón mío. Cuando hacía esto, la lechuza no se paraba, pero cuando no me acordaba de colocar la sal y mi pantalón, la lechuza llegaba. Un día, al abrir la ventana y cortina, la vi en un barandal, ya casi en la ventana, y me dio mucho miedo. Casi todas las noches mi niña se levantaba llorando, asustada. Un día que se levantó a medianoche, estaba llore y llore, y volteaba hacia la puerta de la entrada del cuarto, y yo sentía la presencia de algo o alguien en esa puerta. Ella, apuntando a la puerta, me decía: «Papá, uy». Yo le decía que no había nada y la tapaba. Ella me quitaba la mano,
como para ver a ese ser que solo ella veía. Y llorando me seguía diciendo: papá, uy. Yo la tenía abrazada y la bajé, pero ella me dio luego los brazos para no soltarla. En verdad estaba aterrada con lo que estaba viendo, que, aunque yo no lo veía, sí sentía esa presencia negativa. Una noche que me estaba quedando dormido, sentí una fuerte mirada y volteé hacia la puerta y vi a un ser. Era como una persona, vestido con sus ropas de color naranja. El rostro estaba como difuminado, pero sentía que me miraba fijamente y el ambiente se sentía muy tenso, hasta que esta aparición desapareció. Después les platiqué a mi familia lo que estaba pasando, y varios me dijeron que debía bautizar a mi niña, pues aún no estaba bautizada. Así lo hicimos. Llevamos a bautizar a mi niña, y todo aquello que ocurría en casa desapareció. Ya no volví a ver a la lechuza, ni sombras, y las malas energías que se sentían en la casa desaparecieron. Mi hija ya dormía tranquila y a gusto. En la misma fiesta del bautismo de mi niña, el fotógrafo me dijo que qué bueno que la había bautizado, porque también a la hija de él la asustaban. Y después del bautismo, ya no. También otro compañero coincidió con la misma plática. Me dijo que también a su niña la asustaban y no podía dormir por la noche. Y después del bautismo, descansó él y su niña. Gracias por escuchar mi experiencia verdaderamente misteriosa. La cueva misteriosa. Historia mandada por Alfonso Rubalcaba. Vivo a las afueras de la ciudad de Guadalajara, y hay una leyenda sobre una cueva que queda cerca de mi pueblo. Mucha gente dice que en dicha cueva hay un gran tesoro enterrado, pero también que está cuidado por entidades que solo pasando algunas pruebas lo podrán obtener. Un día, poniéndonos de acuerdo, 5 amigos y yo, nos propusimos a ir por dicho tesoro. Nos armamos con herramientas y comenzamos a caminar hacia la cueva, que quedaba como a 2 horas del pueblo. Íbamos platicando lo que haríamos si encontráramos dicho tesoro, por lo que todo el recorrido se nos hizo corto. Llegamos a la cueva los 6, descansamos y bebimos agua antes de meternos. Un amigo dijo: pues ya hay que entrar. Y en cuanto entramos, pasó algo inexplicable. Habíamos caminado como 5 metros dentro de esa cueva, y un aire fuertísimo azotó dentro de la cueva. Dicho aire parecía venir de adentro del lugar hacia afuera. Además del viento, se escuchaban muchos murmullos, como voces diferentes de personas. Salimos todos asustados. Ya afuera nos calmamos. Unos decían que solo fue un ventarrón, otros que en verdad habían escuchado voces de personas. Dos de mis amigos ya no quisieron entrar por nada del mundo, pero yo y otros 3 sí quisimos volver a intentar.
Nos metimos nuevamente y comenzamos a avanzar. Los 4 llevábamos lámparas. Íbamos alumbrando aquel lugar, que mientras avanzábamos, el lugar parecía hacerse más y más ancho. Yo creo que caminamos como unos 100 metros, cuando escuchamos el relinchido de un caballo dentro de la cueva. Y al momento de escuchar eso, las 4 lámparas se apagaron. Nos quedamos inmóviles. Y en eso se escuchó que comenzaron a correr varios caballos en el lugar, como arrastrando unas cadenas. Yo sentía que pasaban cerca, pero no veía nada. Comenzamos a correr a la salida, pues sí se veía la entrada de la cueva, de donde estábamos. Al salir, ahí estaban mis otros 2 amigos, que no habían querido entrar, y nos preguntaron que por qué tardamos tanto tiempo. Ellos aseguraban que habíamos estado ahí 40 minutos, y nosotros sabíamos que solo lo que caminamos, que fueron como 100 metros, y el regreso. Tal vez el tiempo se paró dentro de la cueva, más aparte todo lo que escuchamos y sentimos. La cueva ahí sigue, y aún no se sabe de alguien que haya sacado algo. Lo que sí se escucha son a las personas que se aventuran a entrar a esa cueva y salen contando sus experiencias verdaderamente misteriosas. Caminata tenebrosa. Historia mandada por Miguel Magaña. Esto nos sucedió a mi esposa y a mí, una noche que decidimos aventurarnos a irnos caminando desde mi casa hasta casa de mi suegra. Yo vivo por Plazas Outlet, acá por la carretera a Morelia, Guadalajara. Y mi suegra vive por San Pedro Tlaquepaque, que son aproximadamente de distancia unos 32 kilómetros. Salimos de mi casa como a las 11 de la noche y comenzamos a caminar. Llegamos a un punto en donde era el municipio de Toluquilla y Periférico. En ese lugar era irnos por arriba, sobre la carretera, o por la parte de abajo, en la cual era tramo de terracería. Mi esposa me dijo, vámonos por arriba, porque si nos vamos por abajo, presiento que algo nos va a ocurrir. Cabe decir que mi esposa es muy sensible a cosas paranormales. Yo le dije que irnos por arriba era muy peligroso, pues pasaban los trailers y nos podrían atropellar. Así que decidimos pasar por ese tramo de terracería. Al entrar a ese tramo, vi que mi esposa se andaba cayendo. Yo la detuve y ella me dijo que algo o alguien la empujó. Ella sintió el aventón. Lo bueno que la vi y la pude detener. Le dije, entonces hay que irnos por arriba. Ella dijo que estaban los trailers y sí era más peligroso. Decidimos seguir por abajo. Yo llevaba una lámpara y un bastón extensible para defensa. Estaba muy oscuro y comencé a alumbrar. Había un gran charco de agua y muchos matorrales. Lo que hicimos fue irnos por la orilla, y yo iba aplastando la hierba para poder pasar bien. Íbamos avanzando. Llevábamos como unos 40 metros caminados, y algo me hizo voltear a ver a medias del charco. Le hablé a mi esposa y le dije, eso que está ahí no estaba, ¿verdad?
Me dijo, ¿qué? Y volteó. Ella también vio lo que estaba viendo. Se veía una mujer parada en medio de ese charco, con un vestido blanco y el pelo largo que le cubría el rostro. Le dije a mi esposa, déjala alumbro. Ella me dijo, no, no la alumbres, ya sé qué es. Camínale. Y comenzamos a caminar más rápido, hasta alejarnos de esa aparición sobrenatural. Ya platicando en la casa, los dos coincidimos que el vello de la piel se nos erizó, y que cuando me dijo, ya sé qué es, se refería a la Llorona, que también yo pensé lo mismo. Esa fue mi experiencia, por andar caminando a horas y lugares inusuales. Una experiencia verdaderamente misteriosa. Queremos que tus historias y experiencias se escuchen en nuestro canal, así que mándalas a nuestro correo